Oh yeah, claro que sí, donde estás en tu canal de matemáticas. Soy Alfonso Educador, gracias por estar ahí. Hoy vamos a trabajar la introducción a la descomposición factorial, a descomponer un número en factores primos, en este caso el número 40. Vamos a por ello. Dos datos importantes. Primero, ¿qué es un número primo? Un número primo es aquel número que se puede dividir entre sí mismo y entre 1, siempre que se trate de una división exacta. Por ejemplo, vamos a poner ejemplo para que se entienda. ¿El número 2 se puede considerar factor primo? Pues vamos a ver. Si divido 2 entre sí mismo, que es el número 2, y divido 2 entre 1, ¿de acuerdo? Nos damos cuenta que las dos divisiones son exactas, ¿de acuerdo? ¿Lo veis? Y que no tengo más opciones. Solamente el número 2 se puede dividir entre sí mismo y entre 1. Alfonso, ¿es que todos los números se pueden dividir entre 1? Sí. Alfonso, ¿todos los números se pueden dividir entre sí mismo? Sí, pero hay otros números que no se consideran como un número primo porque hay múltiples divisiones. En este caso tenemos una y dos divisiones. Vamos a ver un número que no es primo para que se entienda perfectamente. En este caso, no me voy a ir muy lejos, el número 4. El número 4, si os dais cuenta, por lo que acabo de explicar, bien, se puede dividir entre sí mismo. Evidentemente, se puede dividir entre 1, ¿de acuerdo? Pero también, cuidadín, el número 4 se puede dividir entre 2. Las tres son divisiones exactas. Entonces, al tener más de 2 divisiones, al tener esta opción extra, ya el número 4 no se puede considerar como un número primo. Espero haberme explicado. ¿Por qué es importante, Alfonso, que me estés recordando que es un número primo? Porque ahora el segundo dato importante es que para descomponer un número, ¿de acuerdo? Y al hacerlo inicialmente, los niveles de primaria, ¿de acuerdo? No lo voy a hacer con el sistema tradicional de esta raya. No, así no lo voy a hacer. Lo voy a hacer de esta manera, que es como considero que inicialmente, cuidado, inicialmente hay que aprenderlo. El número 40, en este caso, sería la multiplicación, ¿de acuerdo?, de varios números primos. Alfonso, ¿cuántos? Ahora los veremos, ¿de acuerdo? Yo pongo unos cuantos, por ejemplo, pero para descomponer un número, ¿de acuerdo?, en factores primos es la multiplicación de varios, ¿vale?, números primos cuyo resultado me va a dar el número 40, en este caso, porque me piden el número 40. Espero haberme explicado, ¿de acuerdo? Por ejemplo, voy a poner un número bajo. El número, en este caso, vamos a por ello, el número 10. El número 10, aunque ahora aprenderemos cómo hacerlo, es igual a 2 por 5, ¿de acuerdo? ¿He descompuesto este número en factores primos? Sí. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo la condición de que esto es, ¿de acuerdo?, un número primo. Este es un número primo y la multiplicación de los dos me da el número pedido, que es el número 10, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a por el número 40. Lo vamos a hacer de dos formas distintas. Alfonso, ¿pero cuál es la correcta? Las dos son correctas. Quedaros con la que más os guste. Vamos a por ello. La primera forma consiste, y aquí lo tenéis, en buscar un número, ¿de acuerdo? Cuidado, no estoy diciendo que sea un número primo. Un número cualquiera que multiplicado por otro me dé 40. Y si puede ser, que sea lo más alto posible, ¿de acuerdo? Un número multiplicado por otro que me dé 40. En este caso, si tenemos buen cálculo mental, nos damos cuenta que al ser 40 acabará en 0. Si multiplico 4 por 10, ya tengo 40. ¿Lo veis? Entonces, ahora, ¿qué haríamos? Bueno, pues aquí tengo el número 4, que lo he puesto con estos paréntesis intencionadamente, y el número 10. ¿El número 4 sería un número primo? Nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Existe un número que multiplicado por otro me da el número 4? Sí. Por consiguiente, ¿qué haríamos a continuación?
saber que 2 por 2 es 4, ¿de acuerdo? Siempre pensamos en multiplicación. 2 por 2 es 4 y tenemos que seguir descomponiendo estos números iniciales. Nos centramos primero en el 4. Vuelvo a repetir, ¿existe un número que multiplicado por otro me dé 4? En este caso, sí, 2 por 2, 4. Entonces, ¿qué haríamos? Lo pondríamos debajo. El signo por, que no se nos olvide nunca. Ahí lo tendríamos. Y a continuación, nos hacemos la misma pregunta para cuestionarnos si este es un número primo o no. ¿Existe un número que multiplicado por otro o por sí mismo, como era este caso, un número multiplicado por otro nos dé 10? Sí, aquí es fácil el cálculo mental, tablas de multiplicar, no es una operación compleja. El 2 por 5, ¿no? Evidentemente, pues siempre que existe un número por otro, en este caso es porque se puede descomponer más. Y ahí lo tenemos. ¿Lo veis? El 4 sería 2 por 2 y el 10 2 por 5. Fijaros que absolutamente todo se está multiplicando. Y ahora nos volvemos a hacer la misma pregunta. El 2, aunque ya sabemos que es un número primo, vuelvo a hacerme la misma pregunta. ¿Existe un número que multiplicado por otro me dé 2? No. En este caso, tampoco. En este caso, tampoco, evidentemente. Y existe un número que multiplicado por otro. Números enteros, ¿de acuerdo? Números enteros, que luego me podéis decir, Alfonso, es que 2, ¿de acuerdo? El doble de 2,5 es 5, sí, pero estoy hablando de números enteros, no números decimales. ¿Existe el caso de que un número multiplicado por otro me dé 5? No, por consiguiente, ya he llegado a tener todo números primos, ¿de acuerdo? Y está justificado como lo he explicado inicialmente. Entonces, ¿cómo se daría la solución? Muy importante, recordar que hemos trabajado potencias. El número que se repite, en este caso el número 2, que es 1, 2 y 3 veces, sería base 2 elevado a ¿cuánto? Evidentemente a 3. Vuelvo a repetir que esto yo lo doy por hecho, que lo hemos trabajado anteriormente. Y recordar que hemos dicho, en este caso, que se multiplica, siempre se multiplica, ¿de acuerdo? ¿Por qué número nos falta por añadir? El número 5. Pues pondríamos el número 5 y así tendríamos la descomposición, ¿de acuerdo? En números primos. Alfonso, ¿se puede poner, ¿de acuerdo? 2 por 2 por 2 por 5. Sí, pero lo adecuado es que se abrevie el resultado. Que si se repite un número, ¿de acuerdo? Se ponga en forma de potencia. Bueno, vamos a por el segundo método y acabamos el vídeo. Y el segundo método, a ver si os gusta más, en vez de pensar todo el rato en multiplicar, pensamos en dividir. Me explico. Como sabemos, las reglas de divisibilidad, ¿de acuerdo? En este caso tenemos que ver este número, por qué número o números es divisible. Si acaba en 0, automáticamente sabemos que el número es divisible entre 2. Por consiguiente, el primero que salga, el número 2, si fuera por otros números, que lo es, siempre pensamos en el primer número más bajo. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir, Alfonso, ¿se puede dividir por el número más alto si es divisible entre varios números? Sí, pero mi estrategia considero que es más acertada, y eso ya cada uno, el primer número que salga. En este caso es el número 2. Bueno, pues sabemos que tenemos que hacer la división. Si no nos sale de cabeza, no pasa nada. La haríamos en nuestro cuaderno. Y en este caso, 40 entre 2, ¿de acuerdo? Esto sería a 2, ¿vale? 2 por 2, 4, a 4, 0, bajo el 0 y bajo el 0. Si os dais cuenta que esto ya lo teníamos aquí, vamos a ver que se pueda ver el número 0. Ahí, ¿lo veis? Bien. Este número 2 está aquí y este número 20 está aquí. Alfonso, ¿hay que ponerlo como multiplicación? Sí, porque al final descomponer en factores, recordar que es una serie de números multiplicados entre sí mismo que nos tiene que dar, en este caso, el número 40. ¿Habéis visto la jugada? Continuamos. Ahora hacemos lo mismo con qué número. A ver, aquí tenemos ya el número 2. El número 2 ya sabemos que es un número primo, no se toca.
nos tenemos que centrar, ¿de acuerdo?, en este número. La misma jugada, pensamos en dividir. ¿Qué pasa? Que acaba en número 0. No me lo cuestiono, no me planteo ningún número más. El primer número, pues 20 entre 2, porque se acaba en 0, es divisible, entre 2. Y en este caso, fijaros que 20 entre 2, a 1, 0, 0, 0. ¿De acuerdo? Entonces, nos damos cuenta que 20 sería multiplicar 2 por ¿cuánto? 2 por 10. Y ahí lo tenemos. Bien. ¿Qué haríamos ahora? Lo mismo. En este caso, el 2 se quedaría, el 2 se quedaría, no haríamos nada. Y tenemos el número 10. Pues un poco de lo mismo. 10, ¿entre qué número es divisible? 10 es divisible. ¿De acuerdo? ¿Entre qué número? Efectivamente, entre el número 2. Pues 10 entre 2 a 5. 2 por 5, 10. A 10, 0. Y sabemos que el número 10 va a ser la multiplicación de 5 por 2. Y ya casi tenemos el ejercicio. Digo casi, ¿lo veis? ¿De acuerdo? Porque al final tenemos que poner el resultado, lo mismo que antes. ¿Cuántas veces se repite el número 2? 1, 2 y 3. Finalmente sería 2 elevado al cubo, o 2 elevado a 3, multiplicado, importantísimo, por el número 5 que nos falta aquí. Se añade y ya tenemos la descomposición en factores primos. ¿Te gustó el vídeo? Ya sabes, ese like, compártelo, suscríbete y recordar, sois grandes, sois matemáticos, sois unos cracks, claro que sí, hay que creérselo. Gracias por estar ahí, un saludo y a por ello.